Pues si se fijan, aquí estas cosas son variedades, ¿no? Y son de dimensión 2. Esta de acá todavía es una variedad, pero ya es de dimensión 1. Entonces, algo que puede pasar en Gromov-Hausdorff es que cuando tome sucesiones de espacios, pierda por ahí una dimensión o más, ¿no? Entonces, pues eso no se preserva. Sin embargo, pueden tomar que, por ejemplo, la geodésica que va de aquí a acá, de aquí a acá, se va a conservar realmente como todo el espacio, ¿no? Entonces, algo se conserva. Y a este fenómeno se le conoce como colapso. Esto todavía se estudia, es decir, tomar sucesiones de espacios y ver cuándo es que realmente baja la dimensión, qué puedo controlar, si la curvatura, si a lo mejor el volumen sí obviamente se va también colapsar, pero pues si puedo de alguna forma proyectar o si puedo caracterizar a todos los espacios que cumplan esto. Entonces todavía hay artículos así de hace como 2 años que estudian cosas de este estilo. Un segundo ejemplo, toman digamos una suma conexa de 2 esferas, ¿no? Entonces toman una esferita, le pegan un cilindrito y después toman otra esfera, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es que este cilindro que pegué, pues lo voy a hacer cada vez más delgado, ¿no? Estas las dejo en paz y entonces pues voy a hacer, se hace casi lo mismo que en el ejemplo anterior y se ve que este va a converger a una sola línea. Entonces aquí estas cosas siguen siendo variedades, pero esto ya no. Digamos, esta parte sería de dimensión 2, pero esto es de dimensión 1. ¿No? Entonces eso es algo que también puede pasar. Es decir, no se preserva, aunque yo tome cosas aparentemente muy, muy bonitas como mis elementos de la sucesión, puede ir a converger a algo ahí raro. ¿Qué que es más interesante? Toman un anillo y entonces aquí no se ve, pero esto debería ser, digamos, si esto es de diámetro 1, este de diámetro 1/2, 1/4 y así van haciéndolo esto todavía más delgado. Entonces pueden ver, no sé si estén de acuerdo, que si tomo este círculo dentro de este anillo, ese no es contraíble, ¿no? Aquí tengo este círculo y tengo también este, entonces por lo menos hay 2 que no son contraíbles, aquí tengo 3 y entonces yo digo que esta sucesión va a converger en Gromov-Hausdorff al arete hawaiano. Entonces todo esto está aquí centrado en un punto, no se ve bien, pero veanme, aquí todavía faltan así un montón de círculos y entonces tengo este lazo que no es contraíble, y así todos los que quieran. Entonces lo que pasa aquí es que mientras este tiene grupo fundamental con un solo generador y estos dos, aquí convergen a algo que por lo menos tiene una cantidad numerable de generadores. Entonces como que el grupo fundamental tampoco se va a preservar. Cuarto ejemplo, toman 2 discos con frontera en R2. ¿Qué métrica le dan? La de que heredan de R2 aquí en el interior. Y para ir de un disco a otro, lo que hago es que si tomo un punto aquí, me voy primero a la frontera, de la frontera me voy al punto que corresponde al otro disco y me voy por una geodésica. Y defino la distancia de aquí a aquí, digamos si son del mismo punto, por 1. ¿No? Y si tengo por ejemplo de aquí a acá, pues lo que hago es que primero veo aquí y acá y después recurro de aquí
acá, ¿no? Por dentro del disco, ¿no? Como si fuera en R2. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a ir acercando cada vez más los discos, ¿no? Donde acercando quiere decir que la distancia de aquí a aquí se va haciendo cada vez más pequeña. A la de aquí y a la de aquí no les hago nada, ¿no? En el interior de los discos sigue siendo la métrica normal, ¿no? La distancia euclidiana. Entonces estos van a converger en Gromov-Hausdorff a una cosa que se ve así. Digo, aquí está exagerado, pero lo único que se hace es que pego la frontera con la frontera y estos discos siguen siendo ajenos, ¿no? El interior de los discos sigue siendo ajeno. Aquí lo puse como si estuviera inflado. De hecho, no es difícil que me crean que esto es homeomorfo una esfera, ¿no? Nada más lo infla, una esfera. Sin embargo, no tiene la misma métrica de la esfera. Por ejemplo, tomen alguien en el ecuador, este, y entonces las distancias entre estas cosas siempre fueron las mismas. Entonces, para ir de aquí a acá, tomo esta distancia en el disco de arriba y tengo la misma en el disco de abajo. Entonces, no importa qué tan chiquita toma una vecindad alrededor de un punto de aquí, entonces va a haber geodésicas entre los mismos puntos. Muy bien, entonces ya llegué a los resultados fuertes. Entonces extienden primero la distancia de Gromov-Hausdorff al caso no compacto. Y entonces toman esta clase de variedades, ¿no? Variedades M, la curvatura seccional por abajo acotada por K, todas estas que tengan dimensión menor o igual que N, y voy a controlar los diámetros. ¿No es conjunto? ¿No es conjunto? Sí, sí es conjunto. Sí es conjunto. Debería ser. Entonces va a resultar que este conjunto es precompacto, es decir, cuando tomas la cerradura ya va a ser un compacto respecto a esta métrica de Gromov-Hausdorff. ¿Qué quiere decir? Que si toman sucesiones aquí, siempre va a haber una subsucesión convergente, pero va a converger a un espacio métrico, no necesariamente a una variedad, ¿no? Que es como ya lo habíamos visto en los dibujos anteriores. Entonces, una manera de construir espacios de Alexandrov sería, por ejemplo, tomar todos estos, ver que convergen, y este resultado me va a decir que el límite también va a ser un espacio de Alexandrov con la misma cota de curvatura. Y el último teorema que quiero ver, el anterior era igual de los 80s, este ya es del 94 y es de Perelman. Entonces aquí lo que va a tener es que si tienen espacios de Alexandrov compactos y tienen que sus distancias son menores que un epsilon, entonces estos realmente van a ser homeomorfos. Aquí todavía hay una pregunta abierta porque en el artículo de Perelman, que tiene como 3 hojas nada más, dice que se puede cambiar esto porque sean homeos bi-Lipschitz, es decir, que sean Lipschitz en un sentido y en el otro. Hasta ahora nadie ha podido resolver esto, pero todo el mundo le cree a Perelman. Y de hecho, este teorema alguien más lo publicó explicándolo, es decir, extendiendo la prueba que segunda Perelman, ¿no? Entonces, y fue de hace 2 años, ¿no? Entonces también lo pueden checar, ¿no? Pero sí, o sea, realmente todo lo que escribe Perelman no es fácil de leer. Entonces, pues, eso sería todo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Jaime? ¿No? ¿Cuál es la cota para los espacios de Alexandrov? La cota para arriba. Cota para
arriba lo único que tengo es que... Ok, bueno. Voy a tener un espacio de longitud de la misma forma. Voy a tomar un triángulo tal que sus lados sean geodésicas, digamos esto en X, me fijo en el espacio modelo que corresponda, dibujo, lo voy a poner así, dibujo el triángulo, y entonces de la misma manera voy a tomar un punto aquí, encuentro su análogo recorriendo esta distancia ahora hasta acá y me fijo en esta. Entonces voy a decir que la curvatura de X es menor o igual que K si esta distancia es menor que esta distancia. Es decir, es el mismo teorema de Topanov, solo que con esta desigualdad al revés. Entonces, no es parecida a la teoría, de hecho cambian bastantes cosas. Por ejemplo, en espacios de curvatura acotada por abajo, las geodésicas no se van a bifurcar, es decir, no voy a tener una curva geodésica y de repente se va a partir y una se va a ir en un sentido y otra en otro, ¿no? Y en cambio en estos espacios sí. Otra cosa es que, por ejemplo, no se tienen teoremas como el de estabilidad para estas cosas, y pues por ahí algunas cosas sobre conos igual no se cumplen. ¿Alguien más? Pues volvemos a agradecer. Hay un par de regalos. Al brazo derecho de su asiento hay pegado un número. Vean cuál es.